es el sentido de la existencia humana. Antes de que existiese el universo, solo hubo un uno, una conciencia absoluta. Él pensó en sí mismo y todo esto produjo una mente que quiso plasmarse en una realidad. Entonces lo primero que se piensa es un espacio, ¿sí? Entonces se produjo el espacio infinito dentro de esta mente. Y esta mente pensó en que quería experimentarse dentro de ese espacio en una realidad. Sin embargo, no había nada, ¿sí? No había una ley, no había un principio sobre el cual trabajar. Entonces la mente produjo a sí mismo proto-dioses. Llamaría proto-dioses a la idea de dioses anteriores a la existencia de los dioses. Estos protodioses, como digo, simplemente es un término inventado por mí, serían eones personificados, es decir, son glorias mucho más grandes que un dios que dentro de sí mismos empiezan a crear toda una realidad universal, y a través de esto se producen los primeros universos. Y estos universos crean lo que serían las primeras vibraciones, porque la conciencia, que es lo que está realmente produciendo la realidad, produce esta vibración, esta oscilación, y esa oscilación empieza a generar una frecuencia que produce la energía, ¿sí? Pero esta energía es inteligente porque está produciéndose como si se tratase de conexiones neuronales dentro del cerebro, la sinapsis. Entonces esta corriente continua que empieza a desarrollarse en el universo, esta energía oscura, ¿sí? Oscura porque no se ve, por eso se le llama así, produce primeramente una materia oscura, un principio que es a través del cual se empieza a crear todo. Este principio se llama logos, ¿sí? Por ejemplo, el error de la traducción cuando dicen y en el principio era el verbo, ahí no dice verbo, el verbo es rima, ahí dice logos, que se podría traducir como palabra. Entonces este logos empieza a producir los logos inferiores, ¿sí? Entonces se produce una fragmentación. ¿Qué serían estos logos? Serían todas las diversas individualizaciones de la conciencia dependiendo del nivel evolutivo. Entonces, ¿qué hace la conciencia? Quiere empezar desde el principio en un proceso de gradientes, y así es como se ha desarrollado a lo largo del universo. En nuestro caso particular, ya viniendo de un caso anterior, se estableció que las almas empezasen con ciertas complicaciones, ciertas dificultades para que hubiese un reto de aprendizaje. Si ya lo sabe todo, ya no tiene ninguna gracia. Entonces se comprendió que para un mejor avance era necesario esto, ya que en las existencias anteriores no existía este reto y todas las almas se quedaban en un punto neutro porque no había un esfuerzo por superarse. De manera que dentro de lo que se le podría decir un guión preestablecido, apareció lo que sería la oposición. Y eso quiere decir que en un sentido metafísico la mente produjo una idea de separación, ¿sí? Entonces podríamos llamarlo ego. Entonces, ¿qué sería estar separado de? Y de ahí viene el resultante que nosotros llamamos del mal, ¿no? Entonces, la personificación de esta idea de separación fue llamado Yaldabaoth, ¿sí? Los hebreos lo llaman Samael, los arameos lo llamaban Sakla, los egipcios Átomo. Y él viene a personificar esta idea del ego, de la parte que piensa que sería estar separado, porque a través de este concepto se produce el destino y empieza un reto para las almas que iban a venir, ya que habría obstáculos. Ellos en un sentido de ufología es lo que se suele llamar los reptilianos, los orionitas y todas estas cosas. Entonces, mientras se va produciendo todo el orden de todos los sistemas cuando se van desarrollando, y todas son las leyes que van a regir el universo, como puede ser las leyes de la termodinámica, la ley de la gravedad, la ley centrífuga, la fuerza electrodébil, las fuerzas electromagnéticas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que van a regir son parte del destino, igual que las leyes del destino son el karma, ¿no? La ley causa y efecto, y todo esto de cómo se desarrollaría. Y así es como el alma empezó todo su recorrido desde los primeros pasos con los obstáculos, y el karma sería el modo de aprendizaje. Si no tiene maestro, aprende viendo sus propios errores y va superando diferentes niveles hasta que se perfecciona. Entonces empieza por los niveles inertes, experimenta la realidad a través de las primeras conciencias, que son las que van proyectándose desde el mundo físico, ¿sí? Que es el primer plano, y el segundo plano hacia la conciencia que le llama, en este caso un sol, una estrella. Entonces el sol envía los fotones, que son paquetes de información, para hacer un llamado a la conciencia en esos primeros niveles, que sería lo que nosotros llamamos las plantas. Y el nivel de conciencia evolutiva va creciendo en un planeta que también tiene un nivel de conciencia,
y todas sus pequeñas conciencias. Entonces un planeta es un tipo de logos, sus conciencias pequeñas son sublogos y así sucesivamente. Los seres humanos, por ejemplo, somos sublogos del logos que crea, porque hay logos dimensionales, logos galácticos, logos planetarios, logos solares, etcétera, como en nuestro caso logos humanos. Entonces va avanzando, y el segundo nivel va avanzando, que son los árboles más grandes, los animales, ¿sí? Y después llega el nivel tercero, que es el nivel que nosotros llamamos del hombre, el nivel cuarto, que podemos llamar el angélico, ¿sí? Los espíritus que ya han evolucionado. Después el nivel 5, que podríamos llamarlo los primeros dioses, ¿sí? Y después el nivel 6, que es de los dioses más avanzados. También el nivel 5 hay ciertos tipos de ángeles que se les llama señores, y así sucesivamente hay conciencias hasta que llegan al nivel 6, ¿sí? Que es este nivel de dioses en los que son superiores, son casi una conciencia con su propio planeta, son una conciencia con otras conciencias, y cuando llegan al nivel 7 prácticamente se han integrado a la conciencia universal y son uno con la conciencia del universo, están fuera ya del tiempo y del espacio. Y ese es el proceso en el que el ser humano va trascendiendo, solo que para un vocabulario antiguo todas estas cosas eran complicadas, pero para simplificar podríamos decir que a eso se referían los conceptos budistas del despertar de la conciencia, ¿sí? Del salir de Maya, ¿sí? Comprender lo que es la realidad, del despertar, lo que es la iluminación, llegar al moksha o al nirvana. El cristianismo y el islam sería resucitar, ¿sí? El judaísmo sería volver, ¿no? Subir, levantarse. En el taoísmo, por ejemplo, lo que es el camino del Tao, comprender que todo es luz, que se alcanza la inmortalidad, cosas similares. Todas esas enseñanzas transmitidas a través de los ángeles lo que daban a entender era que el ser humano estaba llamado a una evolución en todo sentido, más allá de la materia.